Bueno, buenas noches, amigas y amigos fieles amigos que entran todos los martes a las 7:30 de la noche con nosotros para conversar un rato en este segmento de Conversando con Rafael Mejía. Empezamos unos minutitos más tarde de lo normal. Estamos esperando que nuestro invitado especial pueda conectarse. ¿Verdad? Las situaciones de la tecnología así son y los padres pueden dar fe de eso y los maestros y profesores para poder dar las clases. Así que vamos a comenzar a lo que nuestro invitado puede unirse. Pero como siempre comenzamos, es importante recordar que tenemos que ser estrictos con el uso de la mascarilla. Gente, seguimos cada día conociendo más las personas que se contagian con el coronavirus. Eh, Podemos tener posiciones en pro y en contra de lo que hace el gobierno, mas sin embargo es nuestra responsabilidad, y se lo llevo diciendo hace muchos meses ya, es nuestra responsabilidad protegernos, utilizar el alcohol, utilizar las mascarillas la mayoría de las veces que les sea posible, evitar estar en sitios donde haya multitudes, tener distanciamiento no físico, sino todo lo contrario, ¿verdad? O debo decir físico, no social, que lo hemos dicho también en muchas ocasiones. Por favor, y ahorita vamos a estar hablando sobre un poco del COVID, que ustedes saben que también utilizamos el COVID, hablamos algo del COVID, para que vean el aumento dramático desde el martes pasado al día de hoy. Disculpen. De igual manera, es importante que nos recordemos que mañana es el último día. Mañana es el último día para cumplir con nuestra responsabilidad social como individuos de llenar el censo. Esto no es un relajo, gente, tenemos que llenar el censo. Todavía hay personas que trabajan con el censo que están visitando o los están llamando. También lo pueden hacer vía la página de internet del censo. Nos estamos jugando con los próximos 10 años de este país. Así que yo les pido encarecidamente que por favor llenemos el censo. Eso nos va a dar muchas más oportunidades de adquirir fondos federales, de tener los fondos necesarios para trabajar con nuestro país. Así que esto no es broma, esto no es nada de cosas políticas, no entremos en hechos políticos. Esto es importante que nosotros tenemos ese censo. Tenemos que identificar a todas las personas que vivimos en Puerto Rico. Nuevamente, les digo que eso nos va a traer más fondos federales, independientemente de lo que podamos pensar de que el gobierno a veces no es tan eficiente como debería ser. La realidad es que nuestra responsabilidad social es esa, llenar el censo. Así que mañana es el último día. Les ruego, por favor, que se conecten a la página del censo, que le contesten a las personas que pasen por su casa para poder así nos cuenten. No es broma, es importante que logremos hacerlo. Así que nuevamente les pido de favor que seamos responsables en ese sentido. Ustedes saben también que los últimos dos programas hemos estado haciendo anuncios de empresas locales que de alguna forma u otra nos apoyan. Así que yo les recuerdo lo importante de esto, que ciertamente es que aquel que quiere comprar una propiedad o que quiere vender una propiedad, utilice los servicios de Aguilú Property. Aguilú Property es una empresa de San Lorenzo, de personas de puertorriqueños, así que los invito a que si tú quieres vender tu propiedad, utiliza los recursos de Aguilú Property. Puedes comunicarte al 787-713-3838. Repito, a la oficina 713-3838, o puedes comunicarte al celular de Marisol
Aguilú, que es la presidenta de Aguilú Property, al 939-644-3472. Repito, 939-644-3472. Si quieres vender tu propiedad, ponlo en manos de los expertos Aguilú Property. También tenemos a nuestro amigo Luis Curvelo en AutoExpress, aquí en Aguas Buenas. Autos, si necesitas un vehículo usado que comprar, necesitas servicio, yo te invito, o alquiler, yo te invito a que vayas con Luis Curvelo, que está localizado en la calle Muñoz Rivera, número 5 en Aguas Buenas, al ladito del Centro de Gobierno Rafael Nicolau. Ve allí para que te puedan atender ellos y sus excelentes empleados. AutoExpress de nuestro amigo aguaponense Luis Curvelo, con los teléfonos 732-0222. Os repito, 732-0222. De igual manera, a un aguaponense, Derek To Go, un empresario, ¿verdad? Un emprendedor que lleva un tiempo trabajando está en Caguas, justamente al lado de lo que anteriormente era el Hospital San Rafael, donde yo tuve el privilegio de nacer. Allí en Caguas está Derek To Go con el teléfono 787-398-4950. Lo repito, 787-398-4950. Llama y ordena. Tienen desayunos como revoltillo o tortilla, huevo y queso, jamón y queso, jamón, queso y vegetales. Tienen hamburger homemade, sándwiches o wrap. Así que aprovechen la oportunidad de auspiciar, aunque esté en Caguas, a un joven aguaponense, Derek To Go. Llama y ordena 787-398-4950. Así que hay que auspiciar a nuestra gente para que puedan, ¿verdad?, echar hacia adelante en todo su vida. Vamos a aprovechar de una vez también, y como siempre les he dicho, hablar sobre lo que tiene que ver con el Departamento de Salud y el COVID. Gente, como acabo de mencionar hace unos minutos, el COVID nos está dando bien fuerte, y yo necesito, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nos protejamos y que tengamos esa responsabilidad social que todos necesitamos para tener un mejor país. Así que yo le estoy presentando aquí parte del informe del día de ayer. Ustedes saben que durante lo que sale hoy, lo que publica el Departamento de Salud, es los resultados del día de ayer. Hoy hay 47.422 casos, tanto acumulados y probables, que tienen COVID, que se dividen en 23.357 que han sido confirmados. Amigo y hermano que me está escuchando, eso significa que en una semana hay más de 5.826 casos. Si lo comparamos con el resultado de la semana pasada, que fueron 41.590. 5.826 más. Así que tenemos que ser responsables, hermano. No podemos continuar haciendo, ¿verdad? No cumpliendo con la orden ejecutiva, no cumpliendo con las leyes, pero sobre todo no cumpliendo con la responsabilidad social que usted y yo tenemos. Cuando hablamos de las muertes, hay 648 muertes, de las cuales 477 están confirmadas y las otras 171 son muertes probables. La semana pasada hubo 613 muertes. Así que ha habido 35 muertes adicionales. Y nosotros no podemos continuar con esto. No podemos culpar, y vuelvo y lo repito, al gobierno, independientemente de lo que usted pueda creer o no, cómo lo está haciendo el gobierno. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y nos toca a nosotros cumplir
con nuestra responsabilidad social. Aguas Buenas, por ejemplo, que lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Tiene 143 casos y es un más 12 a, a, a los 131 que teníamos en la semana pasada. Así que, ojo, tenemos que estar muy pendientes a eso. Un más 12 ¿verdad? En nuestro municipio de Aguas Buenas. Si vamos a Caguas 857 casos, esos son 144 más de la semana pasada, que fueron 713 casos. Nuestro vecino pueblo de Sidra tiene 151 casos, que son 17 más que los que habían en la semana pasada, que fueron 134 en Juncos. Vamos por aquí a buscar al municipio de Juncos. Aquí vemos 225 casos. Son 140 casos adicionales. La semana pasada habían 85. Y en el caso del municipio de Gurabo, tiene 292 casos. La semana pasada tenían 249, que es un más 43%. Así que yo, ¿verdad? Creo que debemos ser muy responsables en ese sentido, de cuidarnos. No esperemos que sea el gobierno el que nos dicte lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos que ciertamente manejar este proceso, porque de otra manera no vamos a salir a flote, como decimos en el campo. Bueno, ya veo que nuestro invitado especial es ciertamente un gran amigo, ya está conectado y de inmediato, ¿verdad? Vamos a presentarlo, así que yo quiero saludar y agradecer a nuestro amigo Jorge Suárez Cáceres, el profesor Jorge Suárez Cáceres. Jorge, un privilegio que estés aquí con nosotros. Buenas noches, Rafi, para ti y para todos tus seguidores en las redes y en el programa. Y la realidad es que te agradezco mucho la invitación y sabes que pues, de vez en cuando me conecto y veo lo que está pasando con los temas que tocas y contribuyo de alguna manera, pero para mí es un privilegio de verdad que me hayas invitado a formar parte esta noche del conversatorio que podamos tener sobre este tema. Y obviamente yo creo que a ti la inmensa mayoría del país te conoce, ¿verdad? En una historia grande que tú tienes como senador y demás, pero hay una historia que probablemente las personas no saben de ti. Pero yo quisiera antes, ¿verdad?, hablar de Jorge, de su biografía, que no es bachillerato en ciencias políticas y una maestría en justicia criminal. Y en la actualidad está haciendo el curso de criminología para lograr el grado de doctor. Y eso es bien importante, y en esta época mucho más de todas las situaciones que nos están pasando. También es profesor universitario de justicia criminal en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y ciertamente lo más que la gente conoce de Jorge es que fue un legislador desde el 2006 al 2016, y ahora está en otras funciones, primero como analista político y también como corredor licenciado de bienes raíces. Jorge, antes de empezar en el tema, yo quisiera que nos hablaras ese cambio dramático tuyo, aunque estás, ¿verdad?, en Z93 y conseguiste a ti un poco complicado, porque cada vez que te llamo estás en algún invento, estás en televisión, estás en radio. Este cambio profesional en tu vida, ¿cómo surge esas oportunidades? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Pues mira, Rafi, la verdad que el cambio uno lo hace porque uno se lo propone. La persona que se siente que cogió un golpe y que de momento no puede salir adelante, pues no tiene metas puestas en la vida. Uno tiene que cambiar, uno tiene que luchar, uno tiene que establecerse metas nuevas y las metas están para alcanzarse y uno tiene que ponerse las métricas y exigirse uno mismo, hacer los cambios pertinentes. Y obviamente yo no me veía fuera a lo mejor del término político de momento. Obviamente tuve la oportunidad de estar en el Senado de Puerto Rico en varios términos, tuve la oportunidad de servirle a un partido político y de contribuir al país en múltiples facetas. Pero sin embargo, en este momento de mi vida, siento que contribuyo más incluso que estando en el Senado de Puerto Rico.
porque contribuyo en la educación, contribuyo en la formación de cerebros, contribuyo en la formación de que la gente entienda conceptos, pueda diferenciarlos. Y de momento, sé cuando voy por la calle y veo un estudiante mío desarrollándose profesionalmente, o que me llamen todavía, mira profesor, me dieron un caso en la escuela de derecho que no entiendo, ayúdeme a descifrarlo o a desmenuzarlo. Pues ahí está la satisfacción realmente de un trabajo bien hecho. Y la realidad es que la academia me gusta mucho lo que estoy haciendo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Coordino el programa de justicia criminal y aunque en esta situación de la pandemia pues nos complica un poco el asunto de la comunicación y de mostrar, de poder enseñar las clases en Caguas, en el recinto que existe en Caguas. Yo tengo laboratorios de criminología, los cuales me fascina utilizar porque me permite crear escenas, me permite sacar huellas dactilares, me permite llevar un caso hasta su final, ya que tengo hasta una corte allí. Así que es una dinámica muy diferente. En el caso de las bienes raíces, pues es un campo que, como bien sabes, tanto tú como yo hemos estado en posiciones gubernamentales dentro del Departamento de la Vivienda. Conocíamos de alguna manera el asunto de cómo funciona el asunto de vivienda, pero sin embargo no era algo que estaba en mi radar. Sin embargo, pues la que manda en casa es corredora de bienes raíces, que es Marisol Aguilú, y ella es la que se ha encargado de llevarme a ese mundo. Obtuve mi licencia de bienes raíces y la verdad que es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante porque contribuyes también a hacerle realidad la sueño a mucha gente. Hay gente que añora tener una propiedad. De momento, en ese mecanismo también donde tú contribuyes a que la persona consiga su casa, a que lo precualifiquen. Entonces, eso también se convierte en un proceso, a veces es un proceso difícil, a veces es un proceso más fácil, pero es parte también de contribuirle a la vida y de poner un grano social en el aspecto que uno puede contribuir. Así que mira, Rafi, a lo mejor un cambio bastante drástico el que puedo dar en mi vida, pero la realidad es que Nación Z por la mañana en Mega TV y en Z93 me mantiene update del tema político, porque como analista político comentarista, en las mañanas y en el show que tenemos los lunes en la noche de Nación Z Prime Time, por Mega TV, un anuncio no pago, la realidad es que me mantiene constantemente evolucionando para poder estar al día de todo lo que está pasando en el ambiente político, en el ambiente gubernamental, y también pues contribuir de alguna manera en las opiniones que se pueden dar sobre lo que puede estar bien o no puede estar bien, y eso pues me siento con bastante tranquilidad y standing de hacerlo, porque estuve en el gobierno y conozco las entrañas del monstruo, como uno dice, ¿verdad? Pero la realidad es que contribuir en el aspecto social, en el aspecto de la criminología, de tratar de entender los procesos criminales del país, en los escritos que se pueden hacer en los periódicos puertorriqueños, en las contribuciones que se hacen fuera del país, y obviamente en este proceso ahora de llegar a conseguir el grado de doctor, pues mejor todavía. Es algo que me permite todavía estar ahí en este día a día y fajado leyendo, escribiendo y preocupándome realmente por la situación que vive Puerto Rico. Y yo creo que uno de los temas que vamos a tocar hoy me parece que es fundamental, porque es cómo podemos manejar socialmente toda la situación que enfrentamos y las desviaciones que existen con los conflictos que creamos como sociedad. Así que realmente me siento cómodo con ese gran cambio que tuve en la vida. Y mire, se cierra una puerta pero se abren 20. Uno tiene que ser fuerte, ser tenaz y echar para adelante. De eso es que se trata. Y has viajado recuerdo que estuviste creo que en México hablando dando charlas sobre criminalidad. Eso es importante, o sea, te está poniendo en un sitio muy, muy importante a nivel profesional. Estuve en Guanajuato en un simposio, he estado 2 ocasiones en el simposio de la Universidad de Guanajuato en México, invitado para ofrecer charlas de temas que a veces choca a la gente. De hecho, era cómico porque la sala se llenaba principalmente porque era un hombre que estaba hablando de feminicidios, que eso es un tema de mujer. Y eso pues causó de alguna manera algún tipo de sensación positiva en ir a escuchar a un puertorriqueño hombre hablar de feminicidio y hacer unas comparaciones base entre Puerto Rico y México, utilizando como base Sinaloa, porque es el lugar que geográficamente y poblacionalmente más se parece a Puerto Rico. Así que logramos hacer algo bien interesante y de paso mover estudiantes a esas charlas. Siempre llevo estudiantes para que compartan, hagan interacción e intercambio cultural y de paso intercambio educativo. Así que es algo que hemos logrado hacer con bastante éxito, gracias a Dios, y ojalá las puertas se sigan abriendo.
Definitivo. De hecho, voy a coger el pie forzado de cuando hablas del feminicidio, porque he tenido amigos que me han preguntado, de hecho, varias personas me han estado haciendo algunas preguntas y quisiera, ¿verdad?, que tú que eres el experto y así mismo comenzamos con el tema, que realmente es los conflictos y las desviaciones sociales del crimen. ¿Es correcto decir, profesor, que una muerte de una mujer es feminicidio o es asesinato? Es correcto decir que es feminicidio porque lo que hace el feminicidio es que le da una designación al asesinato. O sea, lo que ocurre es un asesinato en primer grado, todo el mundo sabe eso, está en nuestro Código Penal, artículo 93, asesinato con premeditación, alevosía, pero el feminicidio es como la característica, lo que le brinda llevarlo al renglón de que es un asesinato a una mujer. No se trata de un demérito, no se trata de en inglés se utiliza la palabra labeling, ¿verdad? Pero es como un estigma hacia ese tipo de asesinato. Más bien es la manera de poder identificar el tipo de víctima que se está llevando a cabo para tener una estadística real que pueda determinar qué está pasando. Todo esto tiene diferentes efectos, ¿verdad? El tema del feminicidio, porque uno tiene que mirarlo del punto de vista de dónde nace la conducta que provoca este tipo de feminicidio, la conducta machista, la conducta patriarcal a la que estamos acostumbrados porque somos hispanos y los hispanos de alguna manera han tenido este pie forzado de crianza de que el hombre siempre tiene el control, la mujer no debe tener el control, y si yo llevo esto a México, ustedes se asombrarían de todo lo que ocurre allí. Allí matan mujeres simplemente porque tengan un mejor trabajo que el hombre. O sea, si el hombre ocupa una posición y la mujer tiene una posición mayor a la que tiene el hombre la mata. El hombre tiene que ser el proveedor. La mujer está para estar en la casa, limpiando, mapeando, criando niños. Esa es la filosofía que tiene el mexicano de por sí, estadísticamente probado, elaborado, y te lo digo porque he tenido múltiples conversaciones con un amigo que he hecho en el camino, que es un experto en victimología, que es el doctor Luis Rodríguez, a quien le tengo un gran aprecio porque ha sido un maestro en este proceso también, mexicano, que ha escrito múltiples libros de victimología específicamente, y él ha levantado unos datos muy importantes respecto a ese comportamiento. Pero sí, es correcto decir que hay un feminicidio porque es a una mujer, y entonces se puede determinar cuánto es la cantidad de asesinatos que se están dando concernientes a mujeres para poder establecer que sí es feminicidio. Muchas ocasiones piensan, el feminicidio pues, fue entre parejas del mismo sexo. Sí, siguen matando a una mujer. No importa si es un hombre o una mujer o una mujer o una mujer. Están matando a una mujer. Y entonces sí, se utiliza el término de feminicidio para un asunto estadístico y además de tener un tanto control de lo que está pasando numéricamente, porque en Puerto Rico tenemos, lamentablemente, una costumbre negativa de no resguardar todas las estadísticas en su base, y además de que hay estudios en el país que han demostrado discrepancias en las estadísticas que presenta la Policía de Puerto Rico y que presenta Ciencia Forense, precisamente para jugar un poco con el término de que todo está bien y que han bajado la criminalidad. Por ahí mismo quisiera preguntarte, cuando se habla de violencia de género o violencia doméstica, poco creo que ya lo acabas de decir, pero esa diferencia que puede existir entre la violencia de género o violencia doméstica, y es que siento que en ocasiones las personas piensan de que cuando uno le pone esa etiqueta de feminicidio o de violencia de género, estamos estigmatizando a la mujer. Así que un poco si nos puede explicar si hay algún tipo de diferencia entre violencia de género o violencia doméstica. Pues mira, el término de violencia doméstica se usa más para el término de la mujer, ¿verdad? Aunque de alguna manera viene en una ley que todos conocemos, la ley 54, que lleva 30 años de haber sido aprobada en Puerto Rico. Precisamente se cumplió el mes pasado, 30 años de que esa ley en Puerto Rico tuviese vigencia. Es la ley de avanzada sobre violencia doméstica, es la ley de avanzada sobre violencia, protecciones, garras a esos fines de todo Centroamérica y Estados Unidos. Fue la primera que se hizo. Tuvo una fuerza espectacular esa ley en su momento, y el desempeño que ha tenido hasta el día de hoy aún, donde todavía su vigencia es de mucha importancia. A tu pregunta, el término de violencia doméstica va dirigido al tema de domicilio.
es violencia en el domicilio, ¿verdad? Y se lleva el término de violencia doméstica. Si usted tiene una pareja y no están casados, pues usted vive en una casa los dos, es un domicilio, hay violencia doméstica. Si usted vive hombre o mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, hay violencia doméstica. Si hay, y para que estemos claros, o sea, hay violencia doméstica de mujer a hombre también. Lo que ocurre es que las estadísticas de eso en Puerto Rico son menos del 15% de un universo de 100, porque el hombre se abochorna de ir al oficial de la policía a decirle: mi esposa me acaba de pegar, me dio un sartenazo, me empujó por las escaleras, me dio un golpe. El hombre siente que se van a burlar de él por lo que mencioné hace un rato, por nuestra forma de crianza, porque tenemos una conducta machista, patriarcal, donde que un hombre vaya a la policía, lo que va a pensar es que los policías se van a reír de él. La realidad es que pasa, lo piensan, pasa. Hay estudiantes míos que han hecho análisis sobre estos casos y hemos demostrado que de 10 hombres víctimas de violencia doméstica, 2 acuden a hacer la denuncia, el resto simplemente se guarda o miente, igual que lo hace la mujer en muchas ocasiones por temor. En este caso el hombre miente por vergüenza. Aprovecho también la coyuntura para hacer las especificaciones o las aclaraciones de estas palabras. La diferencia entre identidad de género, la de perspectiva de género y de orientación sexual. Y obviamente esto está como que últimamente muy de boga. Y hace varios días hubo un conversatorio con la juventud y se habló sobre eso. Y me parece que hay muchas personas que no están claras, incluyéndome a mí, sobre los significados de esas palabras. Así que me gustaría, ¿verdad?, que habláramos primero qué significa identidad de género. ¿Qué yo soy? ¿Hombre o mujer? Sencillo. ¿Qué soy? ¿Nací hombre o nací mujer? Esa es mi identidad. Pues mi identidad es que yo soy hombre o soy mujer. No es la orientación, ¿verdad? Eso es bien importante. Mi identidad es lo que yo soy. Y es importante establecer eso porque la orientación y de hecho, Rafi, yo creo que debemos usar la palabra perspectiva de género, que me parece que de alguna manera es la que más revuelo ha tomado en los últimos días. Y es que la perspectiva de género va enmarcada a lograr establecer lo que le corresponde a cada quien. Esto es un asunto totalmente educativo. Es el enfoque de los estereotipos, de que los niños son niñas, las niñas son niñas, quién va al baño de una manera, lo que representa la salud de esta figura, ¿verdad? Cuando hablamos del ser humano, las aplicaciones de esta perspectiva en el salón de clases, que es lo que ha llevado una discusión alta de por qué nosotros tenemos que ir a la escuela a hablar de la perspectiva de género. Porque existen derechos humanos y los derechos humanos nos cobijan a todos, independientemente seamos hombres, seamos mujeres, seamos gay, LGBTQI. O sea, no importa dónde esté uno en el renglón de la clasificación, por usar un término que se puede utilizar, el derecho humano le asiste. Y precisamente esa perspectiva de género es un término educativo que se utiliza para poder establecer cuál es la igualdad entre los géneros. Esa perspectiva significa que las mujeres pueden tener los mismos trabajos de los hombres. Eso significa que pueden crecer dentro de las mismas condiciones deportivas, laborales, educativas, y que pueden tener dentro de sí un haber de coexistencia social sin que haya un estigma de tú eres una cosa, tú eres la otra. Y esa es la gran controversia que genera el asunto de la perspectiva de género, porque de alguna forma, y busco porque usé unos documentos precisamente de uno de los libros que damos en el salón de clase, la orientación sexual es relacionada a quién te atrae. ¿Quién me atrae? Mi orientación sexual es que me gustan los hombres. Mi orientación sexual es que me gustan las mujeres. Mi orientación sexual es que me gustan las dos cosas. Eso es la orientación sexual, porque es como tú te identificas con la persona que te gusta y de alguna manera te está dando entonces quién tú eres sexualmente. Y ahí es donde están las grandes controversias de cómo nací, de cómo me siento o qué me atrae y del derecho que tengo a poder coexistir en la sociedad y que la gente sepa que yo existo y que tengo derecho a trabajar, a comer, a hacer deporte, a viajar, a ir al mall, a guiar mi carro, que nadie me puede estigmatizar por ello. Y eso también va atado en las perspectivas de género a otros casos
que podemos discutirlo un poco más adelante, que es ese proceso de la desviación social. Pero va entrado en esta perspectiva de estigma, del labeling que le hacen a la gente. Uno de los escritos que tú has realizado, múltiples escritos que han salido en la prensa, en los periódicos más importantes de nuestro país, pero hay uno que me da pie para el tema que estamos discutiendo, y es que donde tú mencionas en ese escrito sobre una correlación o una aparente correlación entre la criminalidad y el área social, ¿verdad? Eso incluye hasta la familia en ese proceso. Es como si ese criminal no necesariamente naciera, sino que las circunstancias lo estén llevando a ser un criminal. Me gustaría que un poco, ¿verdad?, hablara sobre ese particular. Mira, realmente hay una pregunta que es un eterno debate de los criminólogos. ¿Se nace o se hace criminal? ¿Usted nace criminal o usted se hace criminal? Y la relación de esa contestación, que puede ser, podemos estar aquí 3 horas hablando de ella, pero la realidad es que pasan las dos cosas. Lo que ocurre es que en gran medida, ¿cómo usted se hace criminal? Y hay unas teorías criminalísticas sociales que van atadas al liderato y a cómo trabajar con el aspecto social, es precisamente lo que es la anomía. La anomía es un término que se utiliza para delinear una persona que se hace criminal porque no tiene metas alcanzables y el gobierno se las impide. Imagínate en la siguiente situación, que es un planteamiento general, y usted puede determinar si esto es un crimen o no lo es. Todavía en Puerto Rico hay gente que vive, lamentablemente, familias enteras con toldos azules. Es un crimen. Esas personas se van a ver obligadas en algún momento dado a cambiar su forma de vivir, buscando otras alternativas ante la ausencia quizás del gobierno de poderles ayudar. Que todo no esté en manos del gobierno, cierto, pero esta persona por la pandemia no tiene trabajo, no tiene acceso a los cheques de desempleo porque quizás ya se le acabó el término, no tiene un techo seguro porque no han llegado las ayudas necesarias por otras circunstancias, pues por las métricas que ha puesto el gobierno federal, por el nivel de cumplimiento que hay que tener, que eso yo creo que es un asunto aparte, pero combina una serie de factores que hacen que la sociedad explote. ¿Por qué explota? Precisamente porque los estigmas existen. ¿Qué va a hacer esa persona? De repente perdí mi trabajo, me quedé desempleado, no tengo acceso al cheque de desempleo, ni al PUA, ni nada de esto, y tengo que llevar comida a mi casa. Déjame saltar un banco. Así que la persona buscó una alternativa. Esta persona no es criminal, simplemente la situación social en la que se encuentra, la situación económica, su entorno y su ambiente lo está obligando a convertirse en un criminal. Y vaya a asaltar el banco, o asalta la gasolinera, o le roba la cartera a una señora en la calle, buscando resolver un problema que tiene. No es un criminal. ¿Qué pasó? Que le salió bien una vez. Déjame hacerlo de nuevo. Porque si me salió una vez bien, me puede salir de nuevo. Y de repente esa conducta se convierte en una conducta criminal recurrente. Y la anomía se convierte precisamente en la ausencia de darle unos requerimientos reales a la persona para que pueda actuar. Entonces llega ahí lo que son también, de alguna forma, lo que son las características de los factores ambientales que existen para que los criminales existan. Y entre ellas, pues mire, que usted tenga un acento diferente, que usted tenga un color de piel diferente, que usted hable un inglés diferente en su tonalidad, que usted sea más bajito o, como dirían en otros lugares, chaparrito. Entonces comienza toda esta problemática de estigmatizar, de señalar a las personas. Pero dentro de ese señalamiento está lo que es la ética de los que dirigen o velan por el orden público. You scratch my back, I scratch yours. O sea, yo vuelo tu espalda, tú vuelas la mía. Porque la pregunta dentro de quién establece el orden de la sociedad, Rafi, y cómo la sociedad sale de los estigmas normales establecidos, pues van a existir gente que va a determinar quién dice cuáles son las reglas que yo tengo que cumplir. Es la sociedad quien dicta las reglas. La misma sociedad que me está criticando y me está arrinconando es la misma sociedad que me va a decir cómo me tengo que comportar y va a decir que está bien y está mal. Incluso esa misma sociedad me va a juzgar con respecto a mi comportamiento, si está de acuerdo o no con el mismo. Y ahí es donde está el gran problema. Porque, y yo creo que, si yo mal recuerdo, echando un vistazo a lo que estabas mencionando,
precisamente estábamos hablando en ese escrito de cómo la sociedad, dentro de los estigmas, provoca situaciones como la de George Floyd en Minnesota. ¿Qué pasó con George Floyd? ¿Quién es este señor? ¿Cuál fue el motivo de darle la paliza que le dieron y luego asfixiarlo y, señores, asesinar? Un asesinato, lo que hubo allí. Rafi, el reloj dice que son las y 35 en el live que estás haciendo ahora, que llevamos 35 minutos. En un rato voy a hablar de nuevo del reloj, pero son las y 35, porque voy a hacer un experimento con todos los que están aquí ahora. Y lo hago por la siguiente manera. ¿Dónde están todos los factores ocultos que uno no ve? Pues es que la persona no sabemos si tiene trabajo o no tiene trabajo. En que no sabemos si esa persona culminó un proceso educativo o no lo culminó. Si tiene problemas en su matrimonio, si no lo tiene. Si esa persona actúa con una conducta machista severa. Si esos estigmas lo están empujando a actuar de una manera aún más fuerte contra la propia sociedad. Porque, ¿qué pasa, Rafi? Que automáticamente nosotros utilizamos términos como que, este es un drogadicto, es un tecato, no es un enfermo que tiene un problema de control de vicio. No, es un tecato. Ya lo estamos estigmatizando. Estamos poniéndole un sello en la frente. Ese es un tecato. Mira el borracho este. Ese es el borracho del pueblo. Da una peseta para que baile y le compras una caneca. Yo no estoy diciendo cosas que no son ciertas. Están ahí. Es parte de nuestra idiosincrasia cultural como pueblo. Y estigmatizamos la persona. Y estigmatizamos los grupos sociales. Y viene el problema donde esas mismas personas, por los estigmas que creamos, comenzamos a crearles procesos de desviación. Ejemplo de una desviación que va dada a presión de grupo. El PUA en los estudiantes y en los niños que no tienen acceso a ese tipo de beneficios. La presión social de que eres parte del grupo, tienes que hacerlo, te voy a retar. No es un crimen lo que están haciendo en el sentido de retarlo a que viole la ley. ¿Por qué? Porque al final del día, la decisión si tú violas la ley o no es tuya, Rafael Mejía. Es mía, Jorge Suárez. Es de cada uno de los que me está viendo y escuchando en la noche de hoy. Si usted se pasó una luz roja, usted sabe que no se la puede pasar. Usted sabe que eso está mal, que es contra la ley, pero usted se la pasó. Usted se estacionó en un estacionamiento, valga la redundancia, designado para impedirlo. Usted sabe que eso es una violación de ley, pero usted lo hizo a sabiendas. Por lo tanto, la decisión al final del día de cómo decide el ambiente social y la acción social concerniente al crimen es individual, es de cada quien. Igual que, como mencioné hace un rato, la decisión ética de los mismos policías que estaban agarrando a Floyd, que eran 3, más los que estaban velando que nadie se pegara. O sea que entre todos ellos se pusieron de acuerdo para velarse unos a otros y violar la ley en conjunto. Son cosas que uno tiene que analizar del impacto social que todo esto tiene, ¿verdad? Porque el estigma, el etiquetamiento que hay contra las personas provocan este tipo de situación. Y más aún, cuando encajas esa violencia entre niños y envejecientes, es peor. ¿Por qué? Porque ese estigma social lo llevas a tu casa. Y al llevarlo a tu casa, comienza un problema que para mí es fundamental, y es que muchos criminólogos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico han establecido que la conducta criminal es aprendida. Mira, hay una gráfica que yo utilizo bastante en mi salón de clases para demostrar el asunto del aprendizaje social, porque usted va y ve un televisor, un niño sentado frente al televisor, y la imagen del televisor precisamente es un criminal, una persona, un bandido, con una banda puesta en la cabeza, con la verdad tapándose como si fuera un bandido, agarra a una señora por el cuello y con la otra mano tiene un cuchillo. La imagen del niño que está viendo eso es que el bebé tiene al osito, un oso de felpa, agarrado por el cuello y con el biberón está haciendo el gesto del cuchillo. Así que eso demuestra que hay conducta aprendida, sea por imágenes, sea precisamente porque son cosas que vemos todos los días. Y cuando entramos en estos asuntos sociales principales como las causas de la violencia de género, la causa de la violencia social y todas estas situaciones que pasan en Puerto Rico, buscan de alguna manera elaborar lo que es el status quo, principalmente porque estoy aprendiendo una conducta criminal. Mira, dato curioso extraño, un estudiante que fue a la corte por violencia de noviazgo, porque existe la violencia en el noviazgo y está categorizada también. Su novia lo llevó por una agresión
y en la corte, este estudiante lo que le dice al juez es que él no entiende por qué su novia lo está acusando de violencia cuando eso pasa en su casa todos los días y su mamá nunca hace nada. Así que para todos los efectos prácticos de él está haciendo algo que está bien, porque su papá lo hace y a su mamá no le hace nada. Así que es una conducta aprendida, lamentablemente. Pero ¿qué hacen los hombres cuando buscan atender esto? ¿Verdad? Los hombres tildan a las mujeres para mantener lo que es el status quo y mantener el poder sobre la mujer, pues le dicen que son brutas, que son tontas, que son torpes, que son anormales, que no tienen capacidad de echar adelante. Juegan mucho con las emociones de las mujeres, precisamente, y lo que hacen con jugar con las emociones de las mujeres es provocar, de alguna manera, que no haya una represión, una rebelión, por usar algún término, por parte de una mujer a las acciones que hacen los hombres. Y decía, ¿verdad? El famoso psicólogo Chaubert, que lo importante de estos casos es mantener el control como si fueran esclavas. Y yo le añado a eso que la violencia de género y la violencia doméstica rompen el estigma del orden social, pero son una esclavitud silente. Te pregunto, tengo dos cositas que preguntarte. La primera es, te hablaste de George Floyd, pero digo, y todo el mundo vio la situación, y yo creo que el 99.99%, por no decir el 100%, estamos de acuerdo que la policía falló, o los policías que estaban allí. Pero, ¿qué pasa por la mente del ciudadano? Porque entonces las cosas como que se repiten. Después de George Floyd, han habido más casos, hasta recientemente, hace 1 o 2 semanas adicionales. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que el ser humano toma esa situación y entonces como que la multiplica? Igual está pasando ahora mismo con nosotros aquí en Puerto Rico. Secuestraron a una mujer y van ya como 4 o 5 en el mismo proceso en 2 o 3 semanas. ¿A qué se debe ese tipo de conducta? Hay 2 cosas. Esto no es nuevo. Esto ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que ahora está en la palestra pública. Y parto de la siguiente premisa. ¿Has escuchado alguna vez el nombre de Rodney King? ¿Sí? ¿No? Rodney King. Sí. La gente dice, ¿quién es Rodney King? ¿Qué tiene que ver Rodney King? Rodney King fue una persona negra que la policía lo bajó de un carro, le dio una paliza y una persona con un camcorder, o sea, con una cámara de esas aficionados de video, grabó la paliza. Hoy hubiesen habido 7 celulares, un iPad, una cosa, hubiesen grabado toda la cosa. Nadie sabía que esto pasaba. Rodney King hubiese pasado por debajo del radar, hubiese muerto como murió al año después de la situación en la que se enfrentó y nadie hubiese sabido qué pasó. Pero la gente se enteró porque alguien lo grabó. ¿Y saben qué? Eso que pasó en ese momento con Rodney King en Los Ángeles en el 1994 provocó precisamente revueltas, provocó protestas, provocó gente diciendo Black Lives Matters en aquel momento. No es nuevo. Es que ahora toma relevancia porque están las redes sociales, porque tenemos más acceso a la información, porque hay gente que se involucra más en los procesos y trae una información que no estaba antes, hace relevante. ¿Qué le pasa por la mente al ciudadano? Primero, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Si tú sabes que hiciste algo mal, lo que tienes que decir a la policía, mira, hice algo mal, vamos a hablar y no tengo que llegar a ese punto. Si usted siente que no hizo nada mal y que le está diciendo a la policía, dime la razón, qué fue lo que violé la ley, por qué violé la ley, cuál es la razón de mi violación de ley, y no hay una contestación, la policía va a actuar. Si usted se pone difícil, jaquetón, guapo, pues óigame, le van a aplicar la ley porque ellos están en su derecho de una aplicación de ley. Lo que pasa es que usted tiene derechos, igual que los tiene la policía. Socialmente usted tiene unos derechos como persona víctima de un atraco y también víctima de un evento, de una intervención de la policía. Así que hay derechos que usted como ciudadano debe conocer, que son importantes también que los conozca. Pero cuando vamos enarbolando esto, también hubo otro evento días después de George Floyd en el sur de los Estados Unidos, donde otra persona tuvo una discrepancia con su esposa, tenía a sus niños montados en el carro, se está montando en el carro precisamente y un policía le dispara por la espalda.
y lo dejó paralítico en el hospital. También otra persona de la raza negra. Y sigue tomando viaje lo que estaba pasando. ¿Qué proyecta esto? Pues que antes los futbolistas no se arrodillaban en el himno nacional. Esto no provocaba que antes los jugadores de la NBA se pusieran en las jerseys en vez de su apellido, términos de rechazo a las situaciones que se estaban dando, ¿verdad? Esto no provocaba que antes los jugadores de las grandes ligas pues hicieran lo propio, arrodillándose o utilizando algún tipo de uniforme, o que los congresistas se reunieran y se arrodillaran. Y Rafi, hago paréntesis porque todo lo que he hablado es el tiempo que tuvieron a George Floyd en el piso con una rodilla puesta en la garganta. Desde que te dije el reloj, acabo de mirar el reloj, precisamente para que usted vea todo el tiempo que tuvieron a George Floyd con una rodilla puesta en la garganta. Ahora usted sabe lo que ese señor estaba sintiendo. Mire todo lo que yo hablaba aquí con ustedes. Y ese fue el tiempo que ese señor estuvo en la brea, agarrado por la espalda, con una rodilla puesta en su cuello, dejándolo sin aire. Quería hacer el ejercicio para que tuvieran el lapso de tiempo. Sí, fueron muchos minutos y de hecho, la realidad es que ese oficial una vez lo inmovilizó, ¿verdad? Poniéndole la rodilla en esta área de la nuca, lo que tenía que era arrestarlo y ya, y se acabó el evento. Y no hubiese pasado nada y el tribunal determinarían. Eran tres agarrándolo. O sea, era tan sencillo como esposarlo, levantarlo, montarlo en la patrulla de la policía, en el vehículo del oficial, y llevarlo en este caso al cuartel para procesarlo, lo que fuera. Pero enmarcado en todo lo que estamos hablando, de lo que son las desviaciones y lo que pasa en Puerto Rico, la trata humana en Puerto Rico no es nueva, los raptos en Puerto Rico no son nuevos, la situación que estamos viendo de violencia en Puerto Rico no es nueva. Para que estemos claros, en las últimas 3 semanas en Puerto Rico han matado 5 mujeres, literalmente en prácticamente una semana. Nosotros sacando estadísticas, en Puerto Rico está muriendo una mujer cada 5 a 6 días, ocurre en Puerto Rico un feminicidio, y eso es un dato alarmante. Y traigo la siguiente estadística del 2019 de la Policía de Puerto Rico. Se presentaron, y para darles el número exacto, lo voy a buscar que lo tengo por acá, se presentaron a la Policía de Puerto Rico 7,021 querellas de violencia doméstica. 4,344 llegaron a producción de arrestos. De esas 4,000, 3,921 llegaron a radicarle cargos. Y de esas 3,921, 214 fueron convicciones. Así que estamos hablando que de 7,000 querellas, al final del día llegamos a tener 214 convicciones solamente por violencia doméstica en Puerto Rico, y eso conlleva otras cosas. Por ejemplo, lo primero que pasa en la violencia doméstica es que hay una orden de protección, y el primer proceso es que va la orden de protección. En ese caso hay una situación particular de la orden de protección, lo arrestan, lo llevan a la cárcel, le tienen que cumplir 5 meses, 6 meses. La pareja de la persona, en este caso del imputado, se siente y está aprobado, es un número que está aprobado por estadísticas que hay en Puerto Rico, de que lo perdonan. Llega el síndrome de la mujer maltratada, de que estoy sola, de una cosa que se llama la pareja de la víctima, que también lo habla mi amigo Rodríguez en su libro de victimología, la pareja de la víctima que busca. Entonces, el cuento es que cuando se hace análisis de variables de si estas personas se conocen criminalmente, resulta que si tú sabes que yo tengo una pareja criminal, más me atrae. Yo sé que eres criminal y me atrae. Entonces, de momento, lo perdonas, se acaba la función de la cárcel porque le perdonaste la querella que ella tenía puesta, en este caso lo sacas de estar en la cárcel, regresa a la casa y entonces viene automáticamente el puño. Y entonces viene la reincidencia de esta persona, ¿verdad? Porque la reincidencia criminal es una cosa, pero la reincidencia en el delito es otra. Y en Puerto Rico hay una reincidencia en violencia doméstica donde de hecho aumenta el nivel de violencia. Primero es una gritería y después tú me perdonas porque fue que me fui de control, regresé a la casa, te metí un puño, me metiste de nuevo para adentro, vuelvo y salgo, y entonces el otro no es un puño, el otro te empujo por las escaleras o te mato. Y de un perdón terminamos en un asesinato. Y ahí es donde está el proceso, que uno tenemos que ir elaborando cuáles son estos factores que inciden en que la mujer nuevamente reciba a la persona de alguna forma, y que también
el criminal de alguna manera aumenta el nivel de violencia en lugar de retraerlo. Pero todo esto ocurre en el país, no es nuevo. El nivel de violencia en Puerto Rico entre parejas, que usted lo acaba de ver, le acabo de mencionar 7,000 querellas el año pasado, y ahora mismo también cada otra situación particular, y es que en la pandemia estos números aumentaron. Puerto Rico, a nivel de Centroamérica y Sudamérica, somos el cuarto país con más querellas de violencia doméstica radicadas, y voy a ser enfático, radicadas, porque muchas muchísimos más. No salió entonces de la casa a hacer la denuncia, no se atrevieron a hacerlo porque, mire, la pareja está todo el tiempo en la casa, usted está compartiendo más tiempo del usual con su pareja, eso altera otras cosas, llegan unos estresores adicionales como es el alcohol, que también, entonces pues hay alcohol, déjame darme un palo, déjame quedarme en casa, entonces se emborracha, empieza la pelea, la situación económica, muchos estresores que se unen como factores que hacen que todas estas situaciones se den y altera lo que es nuevamente nuestro inicio de conversación, el orden social establecido, que es un contrato, Rafi, para que tú y yo y los que nos están siguiendo esta noche podamos coexistir y podamos vivir unos con otros. Definitivamente. Bueno, voy a aprovechar un segundo para saludar a las personas que se han estado conectando. Empiezo con María Cruz de Caguas, nuestra amiga Carmen Crosa, también está conectada, nuestra amiga Heidi Belíos Rubio. Qué grande Heidi. Dice que el mejor programa son los lunes a las 9 de la noche. No sé por qué. También saludo a María Cuevas, a mi amiga Isamari Rivera, por aquí está mi tía, bendición, Miriam Mejías, a un gran amigo Cándido Ramos, y aún tengo aquí a uno, Jorge, que es amigo, que es hermano de Che, de Aguabuena, que también se llama igual que Che, José Cruz, ¿verdad? Que está tirando ahí porque él dice que está viendo a los Yankees y que tú eres bostoniano y que no tienes un minuto de break, no sé a qué se estará refiriendo nuestro amigo. Así que saludos a don José Cruz, hermano de José Cruz. Así que saludos a todos los que se están conectando. Oye, yo quisiera también conversar contigo sobre el aspecto, ¿verdad?, de la crianza de las personas. Y sé también que hay distintas teorías referente a esto. De hecho, lo dijiste ahorita, si es una teoría si el criminal nace o se hace, ¿verdad? Pero yo tengo que siempre dar mi ejemplo. Yo me crié con mis abuelos maternos en Residencial Luis Muñoz Morales en Calley, donde estaba cerca el punto de droga y de igual manera los tenis en los cables de energía eléctrica. Y ahorita hablaste de ética y rápido recordé eso, porque en esa época había una ética de los criminales. Por ejemplo, en mi caso, si yo pasaba en horas que era bien mínimo, ¿verdad? Porque mis padres estaban trabajando, me dejaban con mi abuelo, porque estaban trabajando, buscándose los chavitos para poder comprar una casa. Y aún así me mantenía, esos primeros años míos de escuela fue en un colegio. Así que todo ese esfuerzo hacían mis padres para yo tener una mejor calidad de vida. Y si en algún momento yo salía temprano, mis abuelos me buscaban o mis tíos, y si yo me iba corriendo algo y pasaba cerca de ese punto de droga, el dueño del punto de droga me cogía por las manos y me llevaba a la casa de mi abuela. Porque había una ética en aquel momento. Y de igual manera recuerdo los tiempos cuando los raperos, así se llamaban en aquel tiempo, en Navidad les regalaban a todos los niños de residencial. Obviamente eso se fue desapareciendo, fueron arrestando ¿verdad?, criminales o ¿verdad?, vendedores de droga, algunos raperos en ese momento también tuvieron problemas con la justicia, la policía entró a los residenciales, pero es la importancia de esa crianza de los padres, y yo creo que en estos momentos eso aumenta por la capacidad que tenemos de tanta información, que ya los jóvenes pueden empezar a trabajar temprano y ven el fruto de su trabajo con dinero y empiezan a buscar, a mirar al otro, que el otro tiene un carrito y él quiere tener un mejor carrito, y por ahí se van desviando
¿cómo podemos manejar, si es de alguna manera lo podemos manejar, esa influencia negativa que están teniendo nuestros jóvenes con otros jóvenes que tienen una, entre comillas, una mejor calidad de vida porque lo visualizan, porque tienen las cadenas o la ropa es de último modelo o sea, lo último en la avenida o los tenis o los carros? ¿Hay alguna forma en que la sociedad pueda y nosotros los padres podemos manejar esta situación? De mi punto de vista, uno de los problemas principales es que hoy día nos cría esto. Mientras te esté criando un celular o una tableta o una consola de videojuegos, pues, ¿qué tú juegas ahí? Grand Theft Auto. ¿Qué tú juegas ahí? La cosa esta de tiroteos y de matanza, de la guerra, y qué sé yo. O sea, es que son conductas, Rafi, que estamos aprendiendo también a través de quien nos cría. Más allá de la crianza interpersonal, ¿verdad? Porque otra cosa es la violencia intrafamiliar. Pero la crianza intrafamiliar, que es interpersonal, donde una persona actúa con otra para decirle que está bien, que está mal. Oye, a mí, mami me zumbaba con una chancleta como si fuera un frisbee, sin fallar. Y créame que no fallaba, porque fallar en mí estaba difícil. Pero que uno le zumbe con una chancleta a un niño hoy, le violaste los derechos al niño. O sea, llegamos, ¿verdad?, de alguna forma un tanto al extremo de los derechos. Los niños tienen derechos también, hay que preservarlos. Pero yo soy de la filosofía que un chancletazo a tiempo ayuda. Y en ese sentido, a ti te tienen que haber dado 1000 chancletazos, a mí también, y con las palitas de guayaba y todas esas cosas que uno se acuerda. Pero que hoy un maestro le zumbe con un borrador al estudiante o le llame la atención, ¿verdad? Digo zumbar con el borrador en un sentido figurado, pero es la manera del proceso de crianza. ¿Qué hay que hacer? Mire, hay que interactuar más, hablar más, tener más interacción. Nosotros vamos a cualquier restaurante y estamos en la mesa cenando con el teléfono en la mano, testeando, ve qué está pasando en Facebook, qué dijeron en Twitter, qué pasó en tal sitio, qué pasó en otro. Yo lo hago, a veces me siento y cuando estoy, me siento a hacer cosas y de repente paro y digo, pero si yo estoy cenando, déjame el celular al lado. A veces lo que hago es que lo pongo dentro del pantalón o lo pincho en la servilleta, hago algo para olvidarme de que está ahí, porque de repente eso se convierte en un tipo de grillete, donde tú estás pendiente de eso y te olvidas de la interacción con los demás. Escucha qué pasó hoy, qué te dijo fulano, cómo le fue, qué le pasó en tal sitio, qué te pasó en el otro, y busca esa interacción, busquen comunicarse varias veces al día. Y a veces los muchachos, dentro del proceso de la rebelión, de que estoy creciendo, yo no quiero que tú sepas dónde yo estoy ni que me estés llamando cada 1 minuto. Sí hay que llamarlos, sí hay que saber dónde están, sí hay que tener un poco de control. No es que uno sea restrictivo, es que uno mantenga un nivel de control con su hijo y sepa dónde está ubicado, quiénes son las personas que están a su alrededor, porque hoy, lamentablemente, usted puede tener casos de personas que son de cuello blanco porque tienen un nivel de adquisitivo sumamente alto, son igual de criminales o peores que los que son pobres, que necesitan robar para sobrevivir. Así que volvemos a lo mismo, llegamos al punto de la anomía, llegamos al punto de ser criminal por necesidad. El que es criminal de cuello blanco o el que mata a una persona teniendo acceso económico y tiene mucho dinero en este sentido, no tiene problemas económicos, es criminal porque simplemente tiene una situación particular mental, social, a la que tiene que enfrentarse. Y usamos un caso como, por ejemplo, el de Pablo Casella. ¿Qué necesidad tenía Pablo Casella? Al final del día va a tener un nuevo juicio, ¿verdad? Y yo creo que va a salir igual el dictamen. Me parece que va a tener un grado de culpabilidad irrefutable en este caso. Pero, ¿qué necesidad tenía él de matar a su esposa en ese momento? Versus el que les mencioné ahorita, que se quedó sin trabajo y que tiene que ir a robar al garaje de gasolina para poderle dar comida a sus hijos. O sea, es el nivel de la necesidad. Y siempre un dato importante, el criminal siempre va a justificar la acción que está tomando. Siempre va a decir que tiene la razón o siempre va a decir, bueno, esto pasó porque yo necesitaba tal cosa o porque pasó esto otro o porque necesitaba bloquear tal recuerdo o porque necesitaba alejarme de esto otro. Siempre hay una razón. Pero nuestros hijos fundamentalmente tienen que estar dentro del radar de quienes están a su alrededor y olvidarnos un poco del celular, del Twitter, del Facebook, del Instagram y del TikTok y empezar a hablar un poco más con ellos, volver otra vez a la integración del deporte, que puedan compartir con diferentes niños, jóvenes de diferentes clases sociales y niveles, para que puedan integrarse. Y esa integración hace que tengamos mejores seres humanos. Y eso debemos añadir inclusive, ¿verdad? La desigualdad, claro, la desigualdad social puede ser una parte, pero no puede ser una excusa
pero yo creo que todo comienza en la familia. El hablar alto, el deseo de que las cosas se hacen como yo digo y se acabó sin ningún tipo de explicación, eso es conducta aprendida. Y nosotros tenemos que entender en esta época en la que estamos, como bien dice el profesor, estamos en un área, ¿verdad?, donde la tecnología es lo que marca el paso, pero la realidad es que tenemos que entender que no todo lo que sale en las redes sociales, no todo lo que ¿verdad?, se comparte es correcto. Y sí, hay una desigualdad social y sí hay conductas que uno aprende, pero al final del día lo importante es que tú como ser humano, y esto no importa la edad, reconozcas que si tienes algunas situaciones tienes que empezar a manejarlas. El liderazgo, que tanto hablamos de liderazgo, no es Steve Jobs y no es Jorge Suárez y no es aquel y no es el otro, todo comienza contigo. Si el liderazgo empieza en ti, y yo creo que tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad de que el mundo es de mi nariz hacia allá, sino que el mundo es todo, incluyéndome a mí, y que no todo lo que uno ve es correcto, y que uno tiene la capacidad, por eso es que somos seres humanos, somos racionales, porque tenemos la capacidad de discernir de lo que es bien y de lo que está mal, y aprender a que nosotros tenemos las capacidades de hacer 1000 cosas, que lo único que tenemos que hacer es procurar prepararnos para lograrlo. Todos amamos a Kobe Bryant, todos o la mayoría de la gente ama a LeBron James, o si no quieren a Cora, o sea, hay un sinnúmero de artistas y de deportistas que todos queremos ser como ellos, por lo grande que han sido, pero nunca hemos visto o nunca hemos escuchado el sacrificio de cada uno de ellos para lograr donde están. Y eso es lo que debemos comenzar a aprender. Y eso es lo que nuestros padres nos deben empezar a inculcar. No es el teléfono, como tú bien dijiste, Jorge. No es el teléfono celular el que tiene que enseñar a nuestros maestros, a nuestros hijos. E inclusive, la educación de nuestros hijos comienza en nuestro hogar. No comienzan dándoselo a nuestros maestros para que hagan lo que les corresponde, porque para eso el gobierno les paga. Yo diría más, el COVID le ha demostrado a muchos padres y parientes el trabajo que pasan nuestros maestros para poder educar a nuestros hijos. Yo creo que hay mucha gente que se está arrancando los pelos en la casa, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, pero nosotros sí. Y es que se siente en este proceso difícil de cómo manejo el muchacho, no entiende. Incluso hay papás ahora mismo que no entienden lo que el maestro está dando, porque no se acuerdan. Sí, y tienen que volver a estudiar para poderle explicar a su hijo. Así que es un proceso un poco difícil, porque ya uno salió, mire, usted sabe lo que es con fracciones de nuevo, o sea, crea una problemática de desesperación, de que el papá se siente mal, comienza también algún grado de maltrato, porque tú no entiendes, yo te estoy explicando, y hay que tener mucho cuidado, porque la paciencia es fundamental en todo este proceso, para no crear desviaciones, Rafi, porque las desviaciones están en todos los lugares, y la sociedad es quien las estipula, pero el ser humano, al final del día, es quien tiene con su libre albedrío la determinación de si la viola o no la viola. Exacto. También un saludito a mi amigo Cándido Ramos Cordero, un gran servidor público. Yo creo que esta persona que está aquí, Omaira de los Santos, me parece que tú la debes conocer. Fue periodista por muchísimos años en Puerto Rico, ahora está por los Estados Unidos. Omaira, saludos. Siempre está, cuando puede, ¿verdad? Nos escribe y está pendiente de lo que pasa en Puerto Rico. Y sin decir el por qué, me gustaría que este nombre, o le da a ver si lo puedo conseguir por aquí. Bueno, no me da si por acá lo puedo hacer. Sí, por aquí. Ese nombre, Héctor Yadiel Cruz Nieves, tú conoces la mamá. Es aguaporense. Ese nombre hay que tenerlo bien presente, porque yo sé que en los próximos años estará la figura, ¿verdad?, en el ambiente público, y se las trae un buen joven, tiene una muy buena madre.
es muy fiel, muy responsable, está dando cátedra de hacer lo que uno le apasiona. Así que a esto Dios te bendiga y yo sé que vas a lograr muchas cosas si te sigues encaminando y si te sigues educando, vas a lograr lo que tú quieras hacer porque eres un líder. Así que un abrazo a Héctor Yadiel Cruz y Nieves porque madre tiene. Oye, ya un poco, ¿verdad? Yendo a recapitular todo lo que hemos hablado durante la noche de hoy, me gustaría que hiciera un pequeño resumen de la criminalidad, ¿verdad? De esos conflictos y cómo esas desviaciones sociales, de alguna manera u otra, encaminan a las personas a llegar a ser criminales en la sociedad. Ya, me parece que dentro de todo uno tiene que clasificar los diferentes tipos de ambientes criminales. Incluso la que te mencionaba y me acordé hablando contigo, la que te mencionaba de la persona que perdió su empleo, que no tiene recursos y que tiene que salir a robar para buscar comida para sus hijos. De alguna manera se llama la criminalidad de la noble causa. Y es una noble causa porque quiero justificar mi noble causa con mi familia, pero estoy cometiendo un acto criminal. Las desviaciones existen principalmente porque en muchas ocasiones la sociedad nos lleva a tomar las desviaciones, al estigma, a esas personas que son inmigrantes, que no hablan inglés, pues ese hay que estigmatizar. Como pasó, por ejemplo, que yo creo que es un caso fundamental de lo que son estigmas sociales en Arizona. Aquella persona que no tuviese una licencia de conducir del estado de Arizona y hablar español, automáticamente lo podían arrestar, simple y llanamente por su color de piel, por su tamaño o porque no hablar inglés. No había que cometer ningún tipo de delito. Y eso se convirtió en ley en el estado de Arizona. Y cosas como esas van formando estigmas en la sociedad que causan desviación. ¿Por qué? Porque entonces ese tipo de personas que no habla inglés, que está dentro de un parámetro físico que no es igual porque no es rubio ni de ojos verdes, simplemente es negrito como yo y tiene un acento inglés que no es el florido o lo que fuera, pues automáticamente esa persona no es de aquí, vamos a arrestarla. Sin ningún tipo de motivo que no fuera simplemente uno racial, o los actos que se han dado por las desviaciones existentes del racismo, de los estigmas, de la forma en que la sociedad empuja a tomar decisiones. Y les comentaba en un principio que el asunto de la sociedad, de quién toma las decisiones por la sociedad. Primero, nosotros vamos a un proceso electoral, elegimos hombres y mujeres para que hagan leyes que van a estipular el orden social. La sociedad va a velar por ese orden social, porque hay una estructura gubernamental que ejerce ese orden social. Ese orden social, si yo violo las reglas que impone la misma gente que yo llevé para que velaran por mí y me dieran orden de cómo yo iba a actuar, va a juzgar si yo estoy haciendo bien las cosas. Y al final del día, el mismo Estado, de la misma gente que yo llevé a la legislatura o al gobierno para que actuaran a favor, va a juzgar si yo estoy bien o no y me va a imponer unas sanciones punitivas concernientes a si mi orden social fue violado o no fue violado. Y entra el juego ético, la ética de los jueces, la ética de la policía, la ética de los fiscales, la ética del componente gubernamental y el componente social. Aquel que simplemente quiere hacerle daño a otro y actúa conforme a una desviación para así hacerlo. Aquel que necesita un proceso de desviación para poder sobrevivir. Como por ejemplo, hay lugares donde en los barrios de los Estados Unidos, si usted entra a un barrio y cuando llegó allí usted no se identifica, pues para defenderse socialmente ese barrio, los muchachos están con un bate en la mano, o usted los ve caminando vestidos de una manera, los estoy estigmatizando para que usted pueda hacer la mente, ¿verdad? El picture de qué estamos hablando. Un muchacho negro con un hoodie puesto en la cabeza, con un bate en la mano, what's up, what are you doing here? Y automáticamente esa persona se friquea, espérate, yo no quiero problemas, yo no quiero estar aquí. No es que él sea un criminal, no es que él esté mal, es que él está protegiendo lo que le corresponde. Entonces lo vemos como un proceso de que está mal y lo estamos estigmatizando de que es un criminal cuando realmente no lo es. Así que es el proceso social que nos empuja a arrinconarnos en las esquinas, es ese proceso social del miedo que muchas veces también tenemos los seres humanos de tomar un paso al frente, de hablar inglés, de que no me entienden, déjame no hacerlo porque suena mal mi inglés. Oye, cuando viene aquí a hablar español, usted lo entiende porque lo entiende y lo intentan. Y si no, usted tiene que hablar inglés. Entonces pretende que cuando vayamos allá, también le hablamos inglés. O sea, es el juego de palabras de cómo la sociedad va enmarcando lo que son nuestros órdenes. Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos que aprender
que esto es un contrato de uno y otro para poder sobrevivir. Es el derecho humano, es el derecho a coexistir, es el derecho que usted tiene a que si Rafi lo hace bien y yo lo hago bien, yo espero que usted también lo haga bien. Y ese proceso es el que nos permite a nosotros poder todos vivir en una sociedad de orden, sin faltas de respeto, sin tener que llegar a situaciones donde tengamos problemas porque el hijo de fulano es gay, pues entonces significa que está mal, que ese muchacho era afeminado y empezamos a estigmatizar. Entonces también caemos en la situación del género, caemos en la situación de la drogadicción, del tecato, del borracho. Todo lo hacemos poniéndole nombres y epítetos a cada cosa. Tanto así, incluso desviamos incluso hasta el físico. Ah, pero es que este es gordito. Ah, pero es que aquel es flaquito. Ese también estigma que estamos haciendo, que de alguna manera son positivas y negativas, porque de cariño la gente le dice negrito al otro, mira negrito, ven acá. Eso no es malo, eso es un asunto incluso hasta de cariño que lo dicen de alguna forma, pero lo sacamos de contexto. Y es el proceso social de que nos gusta. ¿Por qué? Señores, porque andamos con un teléfono todo el día en la mano grabando todo lo que pasa, lo subimos a las redes sociales y ya esto está mal. A veces editamos un comentario para provocar una reacción negativa y crear un estigma de esa persona, también ocurre. Así que, de alguna manera, nosotros tenemos que aprender a coexistir y evitar estas desviaciones criminales que ocurren desde la noble causa hasta las condicionadas y provocadas, y más aún las que hablamos, por ejemplo, de George Floyd, que sin motivaciones mayores le costaron la vida a una persona, pero que gracias a Dios tenemos de alguna manera las redes sociales y tenemos también estas cámaras que ayudan a divulgar las situaciones que están pasando. Tanto así como el último caso de Rosimar, que lamentablemente perdió la vida ante un caso que está en investigación. Precisamente, mira, yo que estoy acá en Humacao, hubo una persona que intentaron raptar, una enfermera, frente a un negocio de comida en Humacao, en el pueblo. Raptaron a una niña que lleva desaparecida desde el sábado en Yabucoa, en Aguacate. Entonces, ¿qué pasa? No, pero es que esto es moda. No es moda. Es que ahora lo estamos diciendo. Es que ahora es latente. La trata humana existe. Aquí hay niños, señores. Aquí hubo un caso en el departamento de la familia, Rafa, para que tú veas lo que son las desviaciones sociales. Un caso en el departamento de la familia donde un funcionario tenía un catálogo de los niños que podían adoptarse, de los niños que sacaban. Y entonces, dame unos rubitos y ojos verdes. Ah, pues mira, déjame abrirte el librito para que veas. ¿Este te gusta? Pues vamos a darte. A ese nivel llegó a estar el Departamento de la Familia en Puerto Rico, concerniente a los procesos de adopción y de remoción de infantes. Y esa misma trata humana, que se ve de esa manera, aunque sea legal, dentro del proceso de ejecución, con un boarding pass, lo pasaban como niños, pero cuando llegaba al destino en Nueva York, o en Filadelfia, o en Los Ángeles, se bajaba del avión una niña. Lo montaban con maones, pero lo bajaban con trajecitos. El que se montó fue uno, pero el que se bajó fue otro. Y así empieza el tráfico de gente, el tráfico humano, dentro del proceso de las desviaciones. Y por más que uno busque, por más que uno haga, hay un aspecto social de convivencia, donde lo repito y lo digo una vez más. La decisión, al final del día, es de cada quien. Y te dejo con esto, Rafi, como un pensamiento general. La violencia doméstica es silenciosa, porque quien uno detiene, quien único puede detener las agresiones, es la víctima, saliendo y denunciando lo que está pasando. Y de igual manera la trata humana y los raptos son invisibles, que muchas veces sabemos lo que pasa y miramos para el lado. Gracias, Ole. Wow, tremenda forma de terminar este programa. Yo no quisiera irme sin por lo menos, ¿verdad?, mencionar algo que para mí es bien importante. Como tú dices, todo empieza en la familia. Yo creo que lo único, el gobierno siempre puede hacer mucho más de lo que hace, pero me parece que una parte importante es poder y seguir invirtiendo más en la educación para evitar que al final del día el presupuesto del país, cuando vamos a hablar de los confinados, sea mayor que al que propio, ¿verdad?, por persona, ¿verdad?, cuando lo dividimos por persona, que se gasten 90, 100 dólares diarios en una persona que está presa, mientras lo que invertimos entonces en un estudiante es 10 o 15 dólares. Así que eso sí el gobierno tiene que trabajar para lograr una mejor calidad de vida, unos mejores ciudadanos, y eso obviamente nos tocará algún tiempo hacerlo,
pero yo espero que ahora que vienen las elecciones, pues no importa por qué usted vaya a votar, porque en este conversatorio no hablamos de política, pero porque usted vaya a votar, procure que invierta dinero en la educación, y podemos estar diferidos, estar a favor de que hay mucho dinero y demás, pero que el dinero llegue a donde tiene que llegar para evitar que tengamos tantas personas en las cárceles del país que muy probablemente pudieran ser productivas y que por las razones que sean llegaron allí y que, ¿verdad?, le tronchamos la vida y lo marcamos como si fueran reces para toda la vida. Es importante que trabajemos con la educación. Y por último, recordándole que mañana es el último día para el censo, así que por favor, cojan las llamadas. Si esa persona del censo va a su casa, le toman 5 minutos. Permíteme algo rápido con respecto al censo, que me parece importante también porque hay un nivel de fraude y de crimen con el censo. Al censo usted no le va a pedir el seguro social, para que lo tenga claro, no le van a pedir el seguro social. La persona que del censo le pide el seguro social a usted es fraude. Y es una modalidad que se está dando y la gente ha tenido temor en abrir la puerta para la información. Como usted coja la llamada del censo, conteste, el que le pide el seguro social no es correcto, esa persona es un fraude, denúncialo inmediatamente. Se han dado varios casos, por eso me tomo la libertad de hacer el planteamiento. Es importante que el censo se dé. Puerto Rico se beneficia de los números del censo para lo que también, de alguna manera, fondos que llegan a Puerto Rico para recuperación y otras cosas adicionales. Pero con respecto a los fraudes, hay gente que está llamando y pidiendo información personal suya. La información es bien sencilla. Si usted, cómo usted se cataloga, negro, blanco, donde usted vive, dirección, ingresos, entre otras cosas, no le piden seguro social, no le piden teléfono. El que esté pidiendo información personal en un censo es un fraude, denuncio y no lo ve. Definitivamente, eso siempre, ¿verdad?, es importante, y yo creo que el censo, la gente del censo sabe que esa situación ha estado pasando y ha provocado que cuando las personas del censo van a las casas, pues también no quieran, ¿verdad?, abrirle. Es algo que tenemos que mejorar y el censo también tiene que trabajar en ese sentido, pero como tú dices, es importante que nos hagamos contar. Nos va la vida en los próximos 10 años si nosotros no utilizamos, ¿verdad?, correctamente lo que somos como servidores y contestarle. Y si usted no quiere contestarle, vaya entre al portal de censo y puede llenar entonces la aplicación y así todos nos estamos contados. Por último y no menos importante, recuerden usar la mascarilla, utilizar alcohol, lavarse las manos alrededor de 20 segundos, que para mí es absurdo decir eso porque se supone que lo hagamos, pero bueno, vamos a lavarnos entonces bien las manos y vamos a protegernos. Ya escucharon lo que le dije al principio, no hay un pueblo que no haya aumentado los casos, están creciendo alarmantemente los casos positivos, las muertes, así que tenemos que protegernos, nuestra responsabilidad, hágalo por los suyos y por usted, porque si no hacemos eso, vamos a mantenernos en esta manera y yo creo que todos nos vamos a ver afectados. Oye, nuevamente gracias, un privilegio de que hayas estado con nosotros, de que me haya dado la oportunidad de tenerte aquí, ¿verdad?, en este proyecto especial de responsabilidad social individual que me he propuesto, de llevar información a las personas. Y como siempre termino diciendo, aquí buscamos a los expertos para que nos hablen lo que usted entienda pertinente para su vida, tómelo, adáptelo a sus circunstancias, y lo que no, deje que su cerebro haga lo que muy bien hace, que almacene información y probablemente no se va a acordar que Jorge Suárez le dijo o dónde dijo quién, pero le van a levantar, su cerebro le va a levantar una bandera para decir, oye, en algún lado yo escuché tal cosa, y poder entonces ejecutar lo que usted entiende sea pertinente. A las mujeres, como bien dijo Jorge, la única manera, o las víctimas, vamos a decir de esa manera, las víctimas, la única forma de poder salir de eso es que se atrevan a denunciar lo que está pasando. Es importante. No queremos más asesinatos, pero sobre todo menos asesinatos y personas perdidas que sean mujeres. Así que gracias a todos los que nos han visto. Por favor, denle share, compartir para que más personas puedan ver este segmento. Jorge, nuevamente gracias por confiar y creer en nosotros. Y recuerden que todos los martes estamos a las 7:30 de la mañana en Radio Caguas, en BJP 1110 AM, con Jorge Rodríguez y Rubén Edgardo Piñero.
en Viva la Mañana con el segmento Conversando con Rafael Mejía, y a las 7:30 de la noche estamos aquí hablando también del mismo tema con más tiempo o de otro tema que les interesa a ustedes. Así que, Ole, gracias, buenas noches y que mañana sea el mejor día posible que puedan tener. Así que un abrazo a todos.